Buen día. No, quédate ahí, quédate. Bueno, no conozco a más de uno, ¿no? Pero creo que algunos ya me han visto en la escuela. ¿Cuántos están tomando la escuela? Ah, entonces ustedes ahí me aguantan. Ya pronto comenzamos el segundo semestre. Ya pronto comenzamos el segundo semestre y qué bueno que estén juiciosos. Eh, Amado, ¿hasta qué horas tengo? No me preocupo, no diga eso. No, vamos a tener una meditación pequeña de un pasaje que todos conocemos, El reto que uno tiene cuando lo invitan a predicar es de una vez, Señor, ¿qué les comparto? Y nosotros tenemos así, una mascotica, ¿cómo se llaman? Mota, nosotros tenemos una que se llama Lilu. Y me encanta salir a pasear con ella, y esos paseos para mí son muy relajantes porque así les parezca raro es cuando más hablo con el Señor. Y es una costumbre que tengo desde que conocí al Señor. Yo conocí al Señor en muchacho universitario, y como mi universidad quedaba, la Universidad América, arriba, allá en la 19 como con tercera. Entonces yo tenía una técnica porque subir esa 19 era feíto, ¿no? Y a mí me gustaba subir a la universidad, me bajaba en la Caracas y subía a la universidad hablando en lenguas siempre. Y me gusta entonces salir a caminar y hablar con el Señor. Y yo le decía, cuando Carlitos me dijo, entonces yo le dije, iba con la Lilu, Señor, deja caer tu palabra para ellos. ¿Qué quieres que yo les comparta? Y pues esta es la palabra que me llegó al corazón. Hace rato no compartía sobre esto. La parábola del sembrador. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 4. Me voy a detener en un punto específico y por eso no creo que nos vayamos a demorar mucho. Allá veo los textos, bien. Pero quiero que tengamos la Biblia en la mano. Yo molesto mucho allá en la congregación porque que lean la palabra. Sí, no me gusta mucho el celular, ¿no? La Biblia. ¿Saben por qué? Yo qué día le compartí a uno de nuestros, que ahora es pastor también de la congregación, Andrés David. Y él le decía, a mi hijo, ustedes me toman el pelo porque yo les molesto de que usen su libro, no el celular. Y me dijo, pero ¿por qué molesta tanto con eso? Y yo le dije, ¿sabe por qué? Porque aquí está la Biblia, pero aquí está WhatsApp, y aquí están las noticias, aquí hay de todo. Y tú puedes estar leyendo la Biblia aquí y te llega un WhatsApp y te desconcentras. Y pasas y ves un Facebook y te desconcentras. Y le dije, mientras que aquí tú solamente
solamente vas a tener Biblia y Biblia y Biblia, y aquí no vas a tener noticias, aquí no vas a tener WhatsApp, aquí tienes tus ojos puestos y estás con los ojos puestos. Dijo, ay, ahora sí te entiendo. Le dije, bueno, entonces no es porque sea yo tan chocho, sino que me gustan las cosas así. Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Tengamos muy presente cada partecita de esas. Verso 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Vamos a saltarnos al verso 13. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Refiriéndose a lo que se estaba leyendo. Y me llama mucho la atención esto, y por eso de esta parábola me he detenido allí, porque son cosas que el Señor dice y he querido entenderlas, y a través de mi vida me ha dado vueltas, porque el Señor, ¿saben qué opina de esta parábola? Mira lo que dice el Señor en el verso 13. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Como que esta parábola es la puerta de muchas cosas, ¿sí o no? Si no, el Señor no hace esa pregunta. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Después dice en el verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces fíjense que esto yo lo he llamado los 4 suelos del corazón del hombre. Los 4 suelos del corazón del hombre. ¿Por qué me refiero al corazón? Porque el Señor mismo lo dice allí en el verso 15, ¿no? Y quita la palabra que sembró en sus corazones. El sembrador sale a sembrar la palabra. El Señor siembra la palabra. ¿Cuál es la tierra según este texto? Es el corazón del hombre. Pero se presenta que este corazón del hombre tiene 4 aspectos. El primero,
junto al camino. El segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo? Pedregales. El tercero, espinos. Y último, cuando el corazón es buena tierra. Entonces, primero, junto al camino. Segundo, pedregales. Tercero, espinos. Cuarto, buena tierra. Comienza a decir los del camino. Y nos da las características de los del camino. En el verso 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Pero la explicación ya la leímos. Esa explicación está entonces en el verso 15. La explicación de ese suelo. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Interesante esto. ¿Quiénes son los del camino? Reciben la palabra. Hay un grupo de personas, reciben la palabra. Todos. Pero hay unos que son los del junto al camino. Esos viene Satanás y les roba lo que acaban de escuchar. La pregunta es, ¿por qué Satanás tiene esa capacidad de robarse lo que se acaba de sembrar? Esa es la pregunta para ese primer aspecto. ¿Por qué dice que Satanás roba? ¿Quiénes son los del camino? Los del junto al camino. Yo creo que son aquellos, mis amados, que no tienen una actitud real cuando escuchan la palabra, una actitud de corazón. Para hacerme entender, son los que están, pero no están. Están, pero no están. Están aquí sentados, pero ahorita están pensando, ¿quién sabe en qué? Entonces nos volvemos religiosos, simplemente venimos a estar. Se escucha y Satanás tiene toda la autoridad para robar. ¿Por qué? Porque no hay una actitud real del corazón. ¿Saben que mucha gente siempre fue así? A Jesús lo seguían multitudes, pero siempre eran unos pocos los que recibían. Entonces podemos ser simplemente simpatizantes. Estamos, pero no estamos. Recuerden, el enemigo más tremendo de un cristiano es la religión. ¿Qué es la religión? Simplemente hacer las cosas porque ya, pues sí, sabemos que allá vamos a la iglesia y sabemos que debemos ir, pero de ahí ya no pasamos. Espero que eso no nos pase a ninguno de los que estamos acá. Sí, eso es en otra galaxia. Pero desafortunadamente existen, si no el Señor no habla de ellos. Entonces, primer consejo, estemos de corazón. No nos acostumbremos a cuando se recibe la palabra estar por allá. A mí me gusta que en este tipo de prédicas, como meterme en el cuento, ser partícipe, imaginarme todo, estar atento. Así se le cierra toda posibilidad a Satanás de que se robe lo que Dios está haciendo.
¿Estamos de acuerdo? Ahora viene el segundo suelo en el corazón del hombre, que para mí es como el que más debemos analizar de toda la parábola. Y es donde más me voy a detener hoy. O es donde me voy a detener. Los otros solo los nombro, hacia el estilo de la del camino. Pero este es los pedregales. Los pedregales. ¿Qué habla el Señor de los pedregales? Volvemos nuevamente. Verso 5, que es donde lo describe. Otra parte cayó en pedregales. ¿Qué características tenía allí? Donde no tenía, ¿qué? Mucha tierra. No tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, porque no había mucha tierra, no había profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Interesante. Ahora el Señor, ¿qué es lo que nos enseña de esta parábola, de este suelo? Lo encontramos allá en el verso 16. ¿Qué dice en el verso 16? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Y me llama la atención esta palabrita. No tienen raíz ¿en dónde? En sí. No tienen raíz en sí. ¿Y qué sigue diciendo? Sino que son de corta duración. Y dice el por qué. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bien, mis amados. Entonces, veamos la explicación. Vamos a detenernos allí. La primera gran característica es que los del corazón de pedregales dicen que reciben la palabra con gozo. O sea, sí están. No es de los que están pero no están. No, estos sí están. Llega la palabra y ¡wow! La reciben con gozo. ¿Y qué más sigue diciendo allí? La reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo. Son de corta duración. ¿Por qué corta duración? Porque el efecto de la palabra no dura en el corazón del que tiene su corazón con piedritas. Dice, ¿por qué? Porque no hay raíz. No hay raíz. Y la explicación pues es lógica, ¿no? ¿Por qué no tienen raíz? Dice, ¿por qué? No hay suficiente tierra. Cuando no hay suficiente tierra, pues la raíz no tiene dónde arraigarse, dónde profundizar. Entonces, imaginémonos, lo recibo con gozo, pero no dura. Porque no tengo raíz en mí mismo. ¿Qué fue lo que enseñó el pastor la semana pasada?
Si viera qué palabra. ¿Pero qué fue? Se me olvidó. Pero estuvo la machera. ¿Sí o no que eso es muy dado? Y a todos nos sucede. Y uno, como predicador, uno sufre. Porque uno dice, ¿será que estoy haciendo mal las cosas? Porque no se acuerdan lo que uno enseña. ¿Qué más hago para que puedan retenerlo? Ahora puede ser que uno, si predica, lo esté haciendo mal y por eso no le llega. Pero cuando se hace bien y precisamente se recibe y uno queda emocionado y sale con la palabra allí, pero después, ¡plop!, se fue. Corta duración. ¿Qué pone a prueba? ¿Cómo se sabe que tenemos piedras, que en nuestros corazones el suelo es de pedregales? Lo determinan, mis amados, cuando sale el sol. Ahí dice claramente la Biblia, ¿no? Y cuando sale el sol, ¿qué sucede cuando sale el sol? La queman y se seca. ¿Qué es eso que sale el sol? ¿A qué se refiere el sol? Según la explicación que el mismo Señor dio. A las tribulaciones y a las pruebas que se pasan a causa de la palabra que acabo de recibir. ¿Saben por qué? Porque toda palabra real del Señor tiene una finalidad: confrontarme con esa palabra. Y el Señor quiere que seamos uno solo con la palabra, porque la palabra que yo os hablo es espíritu y la palabra que os habla es vida, decía el Señor Jesús. Entonces las palabras son más que palabras. Recuerden que la palabra es el mismo Jesús, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, más que una simple predicación, siempre que se escucha la palabra estamos recibiendo algo de Jesús que quiere formar parte de nosotros. No solamente para que lo tengamos acá en la cabeza. El propósito de la palabra siempre es volverse una conmigo en el corazón, que se vuelva vida en mi vida. Pero ¿qué sucede? Que esa palabra, si no encuentra una disposición real de profundidad de corazón, pues siempre va a ser emoción tras emoción. Estuvo muy buena la palabra y de ahí no pasó. De ahí no pasó. Entonces, mis amados, vamos a pasar por un proceso siempre que Dios nos habla. Dios no habla por hablar. El propósito es que haya un proceso de Él en nosotros. Un ejemplo, se recibe una predicación y de pronto, ¿qué decimos? Wow, el Señor hoy me habló del perdón. Uy, el perdón. Qué bueno que es perdonar. Sí, pero no tenemos que ir allí nomás, sino que inmediatamente voy a ser confrontado y voy a tener que tener práctica en eso. Una acción.
Entonces necesito perdonar y hacer esa evaluación, con quién tengo problemas, con quién debo ponerme en paz. Eso es solo un ejemplo, porque el Señor nos puede tocar en cualquier aspecto de nuestra vida a través de la palabra. Aún, entiéndame lo siguiente, no solamente es cuando trata con nosotros de pedirnos que dejemos algo, sino cuando se propone hacer algo con nosotros. ¿A quién no le gusta recibir una palabra profética y saber que el Señor tiene un propósito con cada uno? Esas son las palabras más hermosas, pero esas son las más fuertes. Más fuerte que Dios me diga que tengo que perdonar, que tengo que dejar esto, que tengo que dejar aquello. ¿Recuerdan la historia de José? El muchacho que recibió los sueños. Él que se iba a imaginar que esos sueños lo iban a meter en todos los problemas que tuvo. Cuando él vio esas gavillas de trigo postrarse y todo eso, wow, fue un sueño. Y ahí sí, como a veces yo le digo al Señor, yo estaba quieto y se metió conmigo. José estaba quieto y el Señor le da ese sueño. ¿Qué se proponía el Señor con José? Ponerlo al frente del imperio reinante en el mundo en ese momento. Ser el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Pastor, pero si era el más poderoso era entonces Faraón. No, llegó a ser José, porque Faraón dependió totalmente de José. Pero para llegar allá pasó por todo un proceso. Miren la Biblia cómo lo muestra. A mí este versículo me gusta mucho. Vamos a ver allí el Salmo 105, 19, si no estoy mal. Salmo 105, 19. Pero leamos para que no se me pierdan los versículos anteriores. Voy a leer desde el 16. Dice: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Y este es el versículo tremendo. Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. La misma palabra que me promete algo es la misma palabra que me prueba. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor a Abraham. Y siendo anciano, te daré un hijo. Y en ese hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. Oiga, que uno como papá no quisiera saber que su hijo tiene, en su hijo tiene tronco de promesa. No tengo hijo. Y el Señor me dice que me va a dar un hijo.
y en ese hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. Para después el mismo Señor me diga, cuando ya me lo ha dado, diga, deme el hijo que le di, ofrécemelo en holocausto. ¿Quién entiende a Dios? ¿Por qué el Señor hace esas cosas? Porque Él necesita probar si la palabra ha sido hecha una sola con nosotros. ¿Qué dicen? Elévelia, hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. Entonces, ese es el propósito de la palabra cuando quiere el Señor que se forme, que sean una sola con nosotros. Y ahí es entonces cuando se evidencia, mis amados, cómo está nuestro corazón. Ahí es donde se va a dar cuenta uno si hay suficiente tierra o no. ¿Por qué se secó? Salió el sol, las tribulaciones, la prueba a causa de la palabra. Pero, ¿fue porque salió el sol realmente que se secó? No. ¿Por qué se secó? Porque no tenía raíz. Como no había suficiente tierra, no había raíz. ¿Cuál es la parte visible de un árbol? El tronco, las hojas, el fruto, lo que la gente ve. Pero lo que la gente no ve es la raíz, que es realmente lo más importante. Y si no hay raíz, por favor, no hay árbol. Si hay raíz, se llega a matica. Pero entre más profunda sea la raíz, mayor es el crecimiento. Entre más profunda es la raíz, mayor es el crecimiento. Entonces, si el tronco es lo que ven los hombres, la raíz es lo que no se ve delante de los hombres. La raíz se refiere a mi vida secreta con el Señor. Esa es la que se va a evidenciar cuando viene la palabra. Entonces, por eso hay una gran diferencia, y de una entonces miramos la buena tierra. Que la buena tierra es pues donde hay suficiente tierra para que haya suficiente raíz, ¿sí? Y esa raíz pues con una raíz grande, profunda, pues las cosas de Dios suceden. Pero si no tenemos raíz, vida secreta, así la palabra esté supremamente buena, no va a tener efecto en nosotros, porque pronto se secará. En esencia, la vida secreta, ¿qué tanto tiempo pasamos con el Señor? No estoy hablando de cantidades de tiempo, sino de calidad de tiempo. Vida de oración delante de Dios. ¿Cuál oración? La pregunta es,
¿Cuál oración? Vamos a ver cómo es la oración real de un cristiano. El Señor nos la enseñó. Vamos a Mateo 6. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento. Y cerrada la puerta, vida secreta. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Saben cuál es el corazón real de la oración, mis amados? No es tanto el tiempo que tú pases hablando con Dios o lo que le dices a Dios. ¿Qué pueden ver en ese versículo? ¿Cuál es la verdadera oración? Pero una palabra clave. No. A ver, sigamos. Aquí, palabra clave. Hablar, no. No. ¿Cuál? No. El Padre, no. El corazón de la oración allí. ¿Cuál es la idea real de la oración allí? Esto transformó mi vida de oración, les cuento. Esto que les voy a decir transformó mi vida de oración. Es una palabra pequeñita. Ve. Tu Padre que te ve. No es tu Padre que te escucha. ¿Por qué la Biblia no dice tu Padre que te escucha en lo secreto, sino tu Padre que te ve? Muchas veces nosotros nos escondemos detrás de lo que decimos, pero la idea es dejarse ver por el Señor. Por eso cambió mi vida de oración. ¿Cómo uno entiende orad sin cesar? Que dice Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar, estar a toda hora ya, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién puede orar sin cesar? Según el contexto o la idea que tenemos de oración. Pero cuando tú te dejas ver a todo momento, estás en comunión con Dios. Esa es la verdadera oración. Dejarse ver. Tiene dos connotaciones la vida secreta. Puede ser la primera, tal como se describe allí. Ve a un lugar, cierra la puerta. Ese es tu lugar secreto. Pero siempre tenemos que estar corriendo a un lugar secreto. No, sí, siempre. Pero no al que creemos que es físico. Hay un lugar secreto dentro de nosotros. Es ir a lo profundo de nuestro espíritu. Estemos donde estemos, de una vez vamos allí, a lo secreto nuestro, a lo interior. Y es cuando entonces nos dejamos ver. Siempre me llamó la atención lo que decía Eclesiastés capítulo 5. ¿Saben qué dice Eclesiastés 5?
Vamos a Eclesiastés. Es algo muy interesante porque siempre me llamó la atención. Ahora la cosa es encontrar aquí Eclesiastés. Ya llegué. Eclesiastés 5 del verso 1, hija. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Miren la idea de Eclesiastés 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y ahora miren cómo sigue hablando. No te des prisa con ¿qué? Con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean ¿qué? Pocas tus palabras. Ahora sigamos. Porque de la mucha ocupación viene del sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Sigamos. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Sigamos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que ¿qué? Que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Yo leía eso y yo decía, wow, ¿cuántas veces uno por tanta oradera que tiene que resulta diciendo cosas y cosas y cosas, porque como hay que orar, entonces uno le dice al Señor cosas y cosas y cosas y no cumple, y lo que pasa es que estoy pecando. Sean pocas tus palabras. Dejémonos ver. Eso es vida secreta. Dejarse ver, mis amados. El hijo pródigo, ¿qué dice la Escritura? Sí, cometió la locura de matar a su papá antes de tiempo, pidiéndole la herencia. Lo mató en su corazón. Se fue y malgastó, hizo todas las locuras del mundo. Y dice después la Biblia que volviendo en sí, era como que si hubiera estado loco, dijo: me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Que el muchacho se levantó temprano y se fue. Pero aquí es lo más bonito de esto, que él se levantó a casa de su padre y su padre lo vio de lejos. Ojo, el muchacho no había dicho nada. ¿Por qué? Porque hasta ahora venía. Él tenía algo en el corazón, pero hasta ahora venía. Lo que bastó delante de su padre no era lo que el muchacho iba a decir, sino dice que el padre lo vio. ¿Y quién corrió? El padre, no el muchacho. Y el padre corrió, lo abrazó y lo llenó de besos. ¿Se dan cuenta? Se dejó ver. Bastó con dejarse ver y el padre lo vio.
Esa es la vida secreta, mis amados. Dejarse ver tal como estamos. El muchacho no fue y se limpió primero y dijo, no, es que cómo me voy a presentar así de sucio delante del Señor, de mi Padre, no tengo que, no, hediondo a cerdo. ¿Saben que muchos cometemos ese error en la iglesia? ¿No te ha sucedido que si has cometido algo, has estado en lo que no debes estar, quieres primero arreglarlo y después venir? No, mi amado, ven como estás. Déjate ver. Basta con dejarnos ver, porque su amor es incondicional. Y el Padre lo que quiere es que nosotros nos dejemos ver. Y saber que lo necesitamos profundamente a Él. Eso es lo que va a determinar la profundidad de la tierra para que tu raíz sea grande. Entonces tenemos a veces conceptos religiosos. Yo otras veces les he dicho acá. Yo pasé por todas estas experiencias de ore, mijo. Y me proponía tiempos de oración. Hay que orar 1 hora. Y yo me metí a orar 1 hora. Y a los 5 o 10 minutos, ya, ¿qué más le decía al Señor? Entonces el resto de tiempo era aleluya, gloria a Dios, aleluyas, arrabacatachanda, oro por China, oro por... porque hay que orar 1 hora. Sean pocas tus palabras, pero dejémonos ver. Dejémonos ver. Que eso va a determinar la raíz profunda de tu vida. Segundo aspecto de una comunión con Dios. Pasa tiempo con las Escrituras. Aquí te va a dar testimonio de Jesús y te van a llevar a estar delante de Él. No nos acostumbremos solo a escuchar lo que nos dicen en la iglesia el domingo y durante toda la semana no abrimos la Biblia para nada. ¿Qué raíz vamos a tener? En mi experiencia he aprendido esto y algunos de ustedes ya me lo han escuchado. Llevo enseñando 40 y pico de años la palabra de Dios. Pero lo que he aprendido es lo siguiente: que el 80, 85, 90% de la palabra que tengo en mi corazón la he recibido delante de Dios, no en la iglesia. En la iglesia recibo el 10, 15. El resto es de lo que delante del Señor se estudia, se lee. Pastor, no entiendo. ¿Has comprado libros que te ayudan a entender? ¿Qué libros tienes en tu biblioteca? ¿Te has parado al frente de tu biblioteca y preguntas, aquí qué hay que me puedan ayudar para comprender la Biblia? ¿O solo tienen libros de medicina, economía, Condorito, Corintellado? ¿Cómo vamos a crecer, a tener vida si no acudimos a la
palabra. Por eso molesto tanto con esto, mis amados. Estamos en una generación que no se lee la Biblia. Y vuelvo al mismo cuento, ¿por qué no se lee la Biblia? Porque pasamos el mayor tiempo aquí. Esto es para usarlo, no para que nos unese a nosotros. Y todos estamos ante eso, de ser usados por esto. No es que no lo usemos, pero debemos tener el hábito de la Escritura. Esa es la vida secreta. El tiempo que pasa delante del Señor. Cuando tú lees la Biblia y estás allí, te dan motivos también de oración. Entonces, oras la palabra. ¿Saben qué es orar la palabra? Es simplemente tomar lo que tú lees aquí y decir, aquí dice esto, Señor, yo quiero que esto sea una realidad para mí. Y bastó, pero es la oración de tu corazón. ¿Por qué? Porque hay una comunión entre la palabra, el Señor y lo que tú estás mirando. Eso es intimidad. Basta con que tomes un tiempito al día, pero que lo hagamos de corazón, y en ese momentico, ¿cuánto no puede suceder? Amén. Entonces, si se dan cuenta de ese punto, que por eso quería detenerme acá en los pedregales, mis amados. Porque creo que allí está la esencia de todo. Entonces pueden venir las tribulaciones, pueden venir las pruebas a causa de la misma palabra, pero si tenemos raíz en sí mismos, a causa de nuestra vida secreta, el mismo sol que seca al que no tiene raíz es el mismo sol que hace crecer al que sí tiene raíz. ¿Sí se dan cuenta? El mismo sol que seca al que no tiene raíz es el mismo sol que hace crecer al que tiene raíz, mis amados. Vamos a tocar otro puntico y termino. No se preocupen porque a mí también me están esperando. Allá ya me están haciendo caritas. Hoy ya está cumpliendo años una hija nuestra y tenemos reunión familiar. La palabra siempre nos confrontará. Estamos diciendo, ¿no? Ese es el propósito de la palabra, ser confrontados con ella. Y podemos tener dos actitudes. Dios envía su palabra para que tengamos un encuentro con Él y aceptemos lo que Él diga. O segundo, Dios envía su palabra y nosotros nos peleemos con Él. ¿Cómo se pelea con Dios? Cuando empiezo, pero es que yo creo que,
¿Sí o no? En la confrontación siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor. En toda confrontación. La pregunta es, cuando somos confrontados con la palabra, ¿quién gana o quién pierde? Si nosotros no aceptamos la palabra y peleamos con Dios, ¿cómo se pelea con Dios? Que a pesar de que viene y somos confrontados, no damos nuestro brazo a torcer, sino que seguimos empecinados, creemos que estamos ganando. Y siempre que creemos que ganamos, porque con Dios, pero entre comillas, lo que estamos es garantizando un futuro lleno de problemas. Pero si pierdo con Dios, gano. Si pierdo con Dios, gano. Entonces, mi amado, es importantísimo la actitud de nuestro corazón para que no seamos los del camino, pero también cuidémonos de ser los de los pedregales, siempre teniendo comunión. Y nos quedan los espinos. ¿Qué dice la palabra de los espinos? Viene la palabra y ¿qué dice? Se ahoga la palabra. ¿Por causa de qué? Y ahí nombran algunas cositas, ¿no? Veamos el versículo 7. Volvamos a Marcos donde estamos. Y ya termino. Mi idea era pararme en los pedregales. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La explicación en el verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabe eso realmente qué es? En otras versiones lo llaman los encantos del mundo. Es cuando nos dejamos seducir por lo que nos está rodeando y nos ofrece el mundo. ¿Por qué no me detengo mucho acá? Porque yo no creo que haya tanto mundano en la iglesia. Aunque pues siempre hay que hablarlo, pero lo nombro. La idea era hablar de los pedregales. Pero ojo con estar buscando riqueza fácil, estar deseando cosas de afuera. El mundo es nuestro enemigo. Cuidémonos del mundo. Otro día les hablo del mundo. Prometido. ¿Me cogen la idea? Prometido. Para no seguir hoy. ¿Por qué? Porque el mundo es peor que el pecado. A veces creemos que el pecado es lo más tremendo. No, el mundo es peor que el pecado. Pero otro día les hablo de eso, para entender un poquito lo de los espinos. Y por último, la buena tierra, que creo que ya está implícito que es la buena tierra. Un corazón dispuesto con una vida secreta delante de Dios, abundante, para que cuando viene la palabra pueda encontrar dónde arraigarse. Pero quería detenerme en los pedregales, mis amados, porque veo que es donde más sufrimos los cristianos, más lo adolecemos. Recibimos con gozo la palabra y después
Y debemos entender que siempre vamos a ser confrontados por ella. Y tiene muchas implicaciones, ¿no? Ya las acabamos de nombrar. Al ser confrontados, entonces, vamos a evidenciar qué tanta raíz tenemos, por qué no tenemos raíz, cuál es mi actitud ante la palabra. Les dejo esto para que meditemos un ratico y que el Señor siga haciendo la obra entre nosotros. Amén. Recuerden que el propósito de todo esto es que Cristo sea formado dentro de nosotros. Cristo formado en nosotros. No hay otra cosa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Solo, está fuerte. Solo dos preguntas. ¿Esta palabra nos trajo convicción? ¿Esta palabra nos trajo una realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros internamente? Me llamó la atención algo que decía Gavita ahorita. Y es el hecho de venir y volver a salir. Venir de una manera y salir lo mismo. Y esto no puede ser en el pueblo de Dios. Debemos darle oportunidad al Espíritu Santo en nosotros que traiga esa convicción aún de pecado en nosotros. Porque a veces el pecado también detiene la misma palabra que ha sido hablada. Amén. Disfrutemos esto, meditemos en esto. No sé, mucho cambió con lo que habló ahorita, la palabra que ha sido hablada hoy, en mi vida, mucho cambió. Quiero ser honesto en esto. Amén. Pongámonos de pie, oremos, démosle gracias a Dios. Siempre hay una razón de parte de Dios, el hecho de que estemos viviendo como estamos viviendo.